Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Ya lo tienes, nos influenció de una manera profunda a mi esposo y a mí. Ya está hecho y ya tienes esa sanidad. Todo lo que tuve que hacer fue simplemente creerlo, recibirlo y darle gracias a Dios y seguir declarándolo, y todo comenzó a suceder en mi vida. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los martes de la verdad del Evangelio. Hoy voy a continuar enseñando cómo es que ya lo tienes. Ese es el libro del cual he estado enseñando. Voy comenzando mi cuarta semana enseñando sobre esto. He enseñado muchísimo del material, no puedo regresar para resumir todo. Pero es muy importante, y todo lo que he estado enseñando se va complementando con las demás cosas. Así que te animo a que obtengas estos materiales de estudio, por favor. Diré que esto cambia la vida. Este es un paradigma totalmente diferente al que la mayoría de la gente tiene. La mayoría cree que Dios tiene poder, que puede hacer cosas, pero creen que está poco dispuesto para hacerlo. Que es difícil hacer que Dios actúe, que tienes que rogar y suplicar y demás. Estoy enseñando justo lo contrario, que Dios se anticipó a todo problema que puedas tener. Y antes de que tuvieras una necesidad, Dios ya había creado la provisión. Él quiere hacerlo, ya lo ha hecho, ya está hecho desde la perspectiva de Dios. Él no está sanando a las personas hoy. Él lo hizo hace 2000 años. La gente solo se debe apropiar de lo que Él ya ha provisto. Él no te está prosperando ni bendiciendo hoy. La gente solo está recibiendo lo que ya ha hecho. Él no tiene que levantar ni un dedo para que sea sanado y liberado. Él ha hecho su parte, ya está ahí. Y si eres un creyente nacido de nuevo, si Jesús es tu Salvador personal y Señor, entonces tú tienes este poder para hacer milagros, el poder de resurrección viviendo en tu interior. No necesitas que Dios actúe. Lo que necesitas es renovar tu mente, creer lo que Dios dice, y luego comenzar a desatarlo, a tomar tu autoridad y a ordenar y desatar el poder de Dios para que venga a este mundo físico, que se manifieste físicamente. Así que de esto he estado hablando. Ahora estoy en mi cuarta semana en este tema. Y la gente dice, ¿cómo puedo creer esto? Y la razón por la que es muy difícil creerlo es porque la mayoría de la gente está limitada a lo que pueden ver, probar, oír, oler y sentir. Solamente creen que este mundo físico es real. No creen en un mundo espiritual y sin embargo la palabra de Dios enseña eso. La palabra de Dios enseña, Juan 4:24, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es muy correcto decirte que si quieres contactar a Dios, si quieres recibir de parte de Él, debes hacerlo en espíritu y en verdad. Todo lo que recibes de parte de Dios pasa por medio del espíritu primero. No viene desde el exterior hacia adentro, proviene desde adentro hacia afuera. Cuando naciste de nuevo, te convertiste en una persona totalmente nueva en tu espíritu. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y tu espíritu tiene todo lo que habrás de necesitar por toda la eternidad. Tu espíritu es perfecto y completo, y no se trata de hacer que Dios haga algo nuevo, que te toque, que desate su poder. Cuando naciste de nuevo, recibiste todo lo que necesitarás o podrías necesitar en ti. Se trata de desatarlo, no de recibir algo más de Dios. El cristiano promedio constantemente está en esta condición. Oh Dios, necesito más fe. Dios, necesito más poder. Necesito más unción. Necesito más de esto. La verdad es que ya tienes todo lo que vas a llegar a necesitar. Se trata de renovar tu mente y extraer lo que ya tienes en vez de intentar obtener algo. Sabes, esto es relativamente fácil de decir, pero si entiendes lo que estoy diciendo, hombre, eso es mucho más difícil llevarlo a la práctica. Porque repito, todos hemos sido criados en este mundo físico para creer que lo que puedes ver, probar, oír, oler y sentir, que es toda la realidad, que no existe nada más allá de eso. Y sin embargo, eso no es lo que la palabra de Dios enseña. He usado varios ejemplos, usé a Eliseo y a su siervo. Ayer en nuestro programa estuve usando a Daniel como ejemplo. Que hay un mundo espiritual, y hay cosas que suceden en el ámbito espiritual que no podemos percibir solo con nuestros 5 sentidos. Así que en Daniel capítulo 9, Daniel hizo una oración pidiendo revelación acerca de una escritura que Jeremías había escrito. Y comenzó a orar en Daniel capítulo 9, versículo 3.
Y en Daniel 9:20, mientras aún estaba orando, el ángel Gabriel interrumpió su oración y vino a respondérsela. Pero incluso ahí fueron aproximadamente 3 minutos. Si lees desde el versículo 3 hasta el versículo 19, se lleva de 2 a 3 minutos, y en 3 minutos o menos Gabriel apareció. Pero cuando llegó Gabriel, él dijo: al principio de tus ruegos, Dios dio una orden, y se llevó cerca de 3 minutos desde que Dios diera la orden para que hubiera una respuesta física. Y esto va en contra de la manera de pensar que las personas piensan que si Dios quiere hacer algo, simplemente ¡boom!, sucede, que no existe tal cosa como tiempo, espacio y distancia en el ámbito espiritual. Eso no lo puedes comprobar con las Escrituras. Eso es algo que la gente inventó, que no existe tal cosa como las limitaciones, que no existe la distancia con Dios. No sé qué fue lo que hizo que Gabriel se tomara 3 minutos desde que Dios le dijera que respondiera a la oración a Daniel hasta que se apareció. No sé cuál fue el problema, pero para mí no es un problema. Simplemente saber que Dios es fiel y que si le tomara 3 minutos para que Gabriel recorriera decenas de millones de años luz, no es un problema para mí. Le llevó ese tiempo para viajar esa distancia para venir y responder la oración de Daniel. Pero eso establece un precedente, y eso es que Dios respondió antes de que hubiera una prueba física en el ámbito natural que Dios había hecho algo. Luego en el capítulo 10, Daniel hizo una segunda oración, y en esta ocasión le tomó 3 semanas para que el mensajero angelical se le apareciera y le diera su respuesta. Entonces, aquí hay un contraste: 3 minutos en el capítulo 9, 3 semanas en el capítulo 10. Y sin embargo, cuando este mensajero finalmente le habló, dijo en el versículo 12: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, es importante que entiendas esto. Algunas personas dicen: ¿por qué Dios respondió a la oración de Daniel en 3 minutos en el capítulo 9 y 3 semanas en el capítulo 10? O podría decirlo de esta manera: ¿por qué Dios respondió a mi oración tan rápido en aquella ocasión y luego esta vez simplemente pareciera que se está prolongando y no he visto una manifestación? ¿Por qué Dios hace eso? Toda la pregunta está equivocada. Porque lo que está diciendo es que piensas que si no ves una manifestación física es porque Dios no ha hecho nada. Estás dando por hecho que el momento en que Dios habla es boom, simplemente sucede, y que no hay resistencia. Eso no es lo que las Escrituras están revelando aquí. Esa pregunta no es válida. Dios no fue la variable. Este mensajero dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón para buscar al Señor, Dios me ordenó que viniera a darte la respuesta. Entonces Dios hizo lo mismo en ambas instancias. La diferencia de tiempo entre 3 minutos y de 3 semanas no fue Dios. Dios no fue la variable. Oh, esto es tan importante. Si no entiendes esto, cuando ores, digamos por ejemplo que ores por una persona para que sea sanada, y si se muere, vas a pensar que, bueno, Dios no respondió a mi oración. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque se murió. ¿Es posible que Dios respondiera a tu oración? Dios desató el poder, y por la razón que fuera, te voy a dar una razón justo aquí, pero hay muchas razones, y por alguna razón lo ordenó, pero tal vez no sucedió porque Satanás lo obstaculizó, porque la persona flaqueó en su fe, debido a toda clase de cosas. Te estoy mostrando que Dios habló aquí. Y en una ocasión solo le tomó 3 minutos para que lo que dijo se manifestara físicamente. La otra ocasión tomó 3 semanas, pero Dios habló instantáneamente en ambas ocasiones. Desde nuestra perspectiva, mirando las cosas solo en el ámbito natural, parece que Dios respondió una oración en 3 minutos y la otra oración en 3 semanas, pero eso no es cierto. Dios respondió ambas oraciones instantáneamente. Te estoy diciendo que Dios ha respondido toda oración bíblica. Cada oración que fue basada en la verdad de la palabra de Dios, cada vez que crees, Dios ha respondido a la oración de cada persona instantáneamente, pero eso no significa que necesariamente vayas a ver una manifestación instantánea. Y si se lleva un periodo de tiempo, en lo cual voy a estar explicando algunas de las razones por lo que se llevó tiempo aquí en el capítulo 10, y si se lleva un periodo de tiempo desde que dices amén hasta que dices ahí está, y si no entiendes de lo que estoy hablando, entonces vas a entrar en incredulidad, y en el momento que dudas y dices: bueno Dios, ¿por qué no respondiste mi oración?
Acabas de apagar el interruptor de la fe. Lo detuviste. Dios tiene que fluir por medio de tu fe. Dios usa tu fe. Él no actúa independiente de la gente. Dios fluye por medio de las personas. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Frecuentemente la gente deja de lado esa última frase y solo dicen, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esa no es una declaración verdadera. Tienes que agregar, según el poder que actúa en nosotros. Dios fluye por medio de nosotros, y si dejas de creer, entonces detienes el poder de Dios. Esa es una declaración sorprendente, pero es totalmente cierta. Daniel hizo una oración, y este mensajero dice, desde el primer día Dios me envió, pero me llevó 21 días para atravesar la oposición del diablo y traerlo para manifestarlo físicamente. Si Daniel hubiera renunciado en el 20º día, y si hubiera dicho, pues la última vez oré y en 3 minutos recibí respuesta a mi oración, esta vez he estado orando por casi 3 semanas, renuncio. Dios no va a responder esta oración. Si hubiera apagado el interruptor de la fe, a pesar de que se estuviera desarrollando una actividad tremenda en el ámbito espiritual, nunca habría atravesado hacia el ámbito físico porque Dios responde nuestras oraciones según el poder que actúa en nosotros. Y si ese poder en nosotros deja de funcionar, detiene el fluir del poder de Dios. Entonces, desde la perspectiva humana, si Daniel hubiera renunciado en el día 20, desde su manera de ver las cosas se habría visto como, bueno, Dios, escogiste no responder a esta oración. Pero con las Escrituras sabemos que Dios sí la respondió. Dios habló, el mensajero fue enviado, pero le llevó 21 días para que llegara la respuesta. ¿Cuál fue el obstáculo? Mira esto en el versículo 13, regresando al versículo 12 primero. Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces está diciendo que hubo una oposición demoníaca. No me voy a tomar el tiempo para comprobar esto, pero si comparas esto con Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, verás que frecuentemente se refiere a Satanás por los nombres de las personas que él usaba. Como por ejemplo Isaías 14 se refiere al rey de Babilonia y demás. Y de hecho está hablando de Satanás. Dice ahí en Isaías 14 que lo llama Lucifer. Y sin embargo se refiere a él como el rey de Babilonia. Entonces esto está hablando de la potestad demoníaca que estaba operando. Pablo dijo esto en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una jerarquía de demonios. Hay principados y potestades, hay diferentes niveles de influencia. Y este era un demonio que estaba operando sobre todo el territorio de Persia. Y esta potestad demoníaca estaba peleando contra el mensajero que fue enviado por Dios. Hubo una guerra que estaba sucediendo en los cielos. Dios había respondido a la oración de Daniel instantáneamente, pero se llevó un periodo de tiempo para que se manifestara porque Satanás estaba peleando contra esta oración y obstaculizando el mensajero que venía a responder la oración de Daniel. Así que ve, la razón por la que la oración de Daniel le tomó 3 semanas en el capítulo 10 no fue porque Dios simplemente decidiera esperar 3 semanas o que estaba haciendo algo más y que estaba ocupado, o que no puso atención, o que Daniel no estuviera creyendo lo suficiente. No fue ninguna de esas cosas que la gente inventa como excusas y explicaciones de por qué no ven la respuesta a su oración. Fue debido a que hubo una oposición demoníaca. Con frecuencia escuchamos que cuando una persona ora para que alguien reciba sanidad, si no ven que la sanidad se manifieste, empiezan a decir, pues debe haber un pecado en tu vida, no estás creyendo, no has hecho esto y aquello. Y esas cosas podrían ser un factor. Dios no nos retiene nuestros pecados en nuestra contra. Si eres nacido de nuevo, el pecado no es un problema entre tú y Dios. No tengo el tiempo para explicar eso y no voy a evitar decirlo porque sé que la mayoría de la gente no tiene ninguna referencia para eso. Es verdad que cuando naciste de nuevo, Dios perdonó todos tus pecados, pasados, presentes e incluso los que todavía no cometes. Dios no te está tomando en cuenta tu pecado, 2 Corintios capítulo 5. Él no está tomando tu pecado en tu contra.
Dios no va a dejar de responder tu oración debido a algún pecado en tu vida. ¿Pero eso es suficiente para decir que por lo tanto el pecado no es un problema? No, es un gran problema porque Romanos 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando pecas, estás sometiéndote al diablo, y aunque Dios no está reteniendo tus pecados en tu contra, y Dios no está dejando de responder tus oraciones debido a que tengas pecado en tu vida, Satanás peleará en tu contra, y él obtiene entrada y acceso a tu vida por medio del pecado. Entonces, si estás viviendo en pecado, el pecado puede ser un medio por el cual Satanás obstaculice tu oración porque estás cooperando con él. Sabes, digamos, por ejemplo, si estás orando por sanidad, usemos este ejemplo, que si tuvieras un dolor en la espalda y estás orando por una sanidad en tu espalda, pero digamos que tienes un sobrepeso de 50 kilogramos, sabes, si estás cargando 50 kilogramos extras en tu cintura, va a causar dolor de espalda y Satanás puede usar tu cooperación con él. Hombre, me estoy metiendo en algunas cosas aquí. Sé que hay personas que se van a molestar, pero te estoy diciendo la verdad. No son tus genes los que te hacen gordo. La razón por la que tienes sobrepeso es porque comes más de lo que tu cuerpo necesita, más seguido de lo necesario, y eso está mal. La Biblia enlista a la glotonería en la misma categoría que menciona el homicidio y adulterio y cosas así. La glotonería es un pecado. Y si estás cargando 50 kilogramos extras, eso para mí sería similar a, sabes, yo cargo costales de alimentos, son de 25 kilogramos. Y si tuviera esos costales amarrados a mi cintura y tuviera que caminar por todos lados cargando 50 kilogramos extras y cuando me acueste en la cama tuviera que rodar sobre esos 50 kilogramos extra y demás, te aseguro que tendría problemas de espalda. Hay cosas físicas y la glotonería y comer de más y tener sobrepeso es un pecado. Dios no está enojado contigo. Dios no va a dejar de responder tu oración porque tengas sobrepeso. Eso es lo que estoy diciendo. El pecado no es un problema entre Dios y nosotros, pero le da una entrada a Satanás. Has cooperado con el diablo y le estás dando acceso legal a Satanás. Muchas veces la diabetes y otras cosas están relacionadas con la alimentación. Y si estás pecando y sabes que no debes tener sobrepeso, sabes que no debes andar comiendo de más, y no debes ser una persona sedentaria y que debes estar activo haciendo cosas, y si conscientemente estuvieras evitando tener actividad, no me importa, voy a vivir de esta manera. Bueno, ¿sabes qué? Le has dado una oportunidad a Satanás para que ponga obstáculos. Entonces oras para que se vaya ese dolor de espalda, pero Satanás tiene un derecho legal para mantener ese dolor de espalda en tu vida, porque tú has cooperado con él, le has dado derecho. Ve, eso es lo que sucedió aquí. Satanás tenía un derecho legal, no por medio de lo que Daniel había hecho, sino que vivimos en un mundo caído. Aunque estuvieras haciendo todo correctamente, muchas de nuestras respuestas de oración dependen de otras personas. Voy a darte algunos ejemplos de esto más adelante en esta serie, pero si estás orando por bendición económica, Dios no va a hacer que caiga dinero del cielo para dártelo, para que resuelvas tus cosas, porque Dios no tiene dinero. El dinero es un invento humano. Es algo que funciona en este planeta, pero en el cielo hay oro, plata y piedras preciosas. Pero las usan para pavimentar las calles. Las usan como piedras para fundamentos. No hay ningún tipo de moneda en el cielo. Y Dios no va a falsificar la moneda de Estados Unidos o de la nación en la que vives. Él no va a falsificar los billetes. Eso es contra la ley. La Escritura dice en Deuteronomio 8:18 que Dios te da el poder para hacer las riquezas. Él no te da dinero directamente. Él te da una unción, una capacidad, un poder para hacer riquezas. También dice en Lucas capítulo 6, en versículo 38, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Dios usa a las personas. Dios fluye por medio de la gente. Entonces, si estás orando por prosperidad, no va a caer del cielo. No se va a multiplicar tu cuenta bancaria milagrosamente. Dios va a usar personas para hacerte llegar las finanzas. Y tú tienes una unción para salir y poner la mano sobre algo y prosperar. Pero si no pones manos a la obra en algo, si estás orando por prosperidad y digamos, por ejemplo, estás sentado en casa haciendo nada y sin trabajar,
Estás permitiendo que Satanás obstaculice esa respuesta de oración, porque Dios dijo que bendeciría la obra de tus manos. 100 por 0 es 0. Si no estás haciendo nada, entonces estás dando permiso a Satanás. Estás permitiendo que Satanás entre y obstaculice la oración a Dios. No es que Dios diga, bueno, hasta que trabajes no voy a responder tu oración. No, Dios trata con nosotros por gracia. No te está dando lo que te mereces. Pero no estamos tratando solo con Dios, estamos tratando con las personas, estamos tratando con el diablo, y tienes que dejar de cooperar con el diablo. Así que en esta situación no fue que Daniel causara este problema. Simplemente fue una oposición demoníaca a su oración. El príncipe de Persia, una potestad demoníaca, vino y estaba peleando contra él. Y Daniel tuvo que mantenerse firme 21 días mientras esa guerra en los cielos estaba sucediendo. Pero el punto que estoy haciendo es muy importante que entiendas esto, que en el momento que oras, Dios responde a esa oración. De hecho, para el creyente del Nuevo Testamento es aún mejor que eso. Para el creyente del Nuevo Testamento, antes de que fueras creado, todo lo que ibas a necesitar fue depositado en esta tierra por medio de Jesús. Y en el momento que hiciste a Jesús tu Señor, y Jesús entró en ti, Él tiene toda la sabiduría, el gozo, la paz, la sanidad, la liberación. Cualquier cosa que necesites ya lo tienes. Ni siquiera tienes que orar y luego esperar en Dios para que responda a tu oración. Dios respondió a tu oración inclusive antes de que oraras. Todo lo que vas a necesitar ya está en ti. Entonces, para el creyente del Nuevo Testamento es aún mejor que para Daniel. Dios ya habló, pero eso no significa que automáticamente se vaya a manifestar en el mundo físico, porque Satanás está peleando contra nosotros. Y esos ejemplos que he usado, si estás cooperando con él a través de la glotonería, al tener sobrepeso, si estás cooperando con él al no trabajar y no tomas la unción que te ha dado y hacer algo, él dijo que bendeciría la obra de tus manos. Satanás puede usar esas cosas para obstaculizarte. Dios no va a retener su poder, ya lo ha dado. Ya estás completo. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 dice que estamos completos en Cristo. Ya tienes todo. Cuando mueras y vayas al cielo, no serás inyectado con poder. Tu espíritu es tan perfecto ahora mismo como lo será en la eternidad. Tu cuerpo físico va a cambiar, tu mente y tus emociones cambiarán. Entenderás todas las cosas, así que habrá una gran transformación, pero tu espíritu es tan perfecto ahorita mismo como siempre lo será. Dios no puede darte algo porque ya lo tienes. En Cristo ya tienes todo lo que necesitas. Pero no puedes cooperar con el diablo y dejarle que te dispare libremente y esperar a recibir la manifestación física porque Satanás va a pelear en tu contra. Eso es lo que hizo aquí. La variable no fue Dios. Dios no respondió a la oración de Daniel en el capítulo 9 en 3 minutos y la otra oración en el capítulo 10 en 3 semanas. Dios respondió a ambas oraciones instantáneamente. La diferencia no fue Dios, la diferencia fue el diablo. El 23 de marzo de 1968, Andrew Wommack recibió una revelación impresionante del amor incondicional y la gracia de Dios. Desde entonces, Andrew ha compartido estas noticias tan buenas que es difícil creer que sean ciertas con millones de personas por todo el mundo. Con su programa diario de televisión, ha alcanzado a 5,000 millones de personas en todo el mundo. El mensaje de Andrew está cambiando más vidas que nunca. Él está expandiendo la visión por medio de Charis Bible College, un instituto bíblico que ha discipulado a miles de estudiantes por todo el mundo y sigue creciendo cada año. Para saber más sobre lo que Dios está haciendo por medio de su ministerio, visita awmi.net/español. Me gustaría pedirte que consideres convertirte en uno de nuestros asociados. Sabes, nuestro ministerio tiene su base en los Estados Unidos, pero tenemos 16 oficinas alrededor del mundo. Contamos con 70 institutos bíblicos distribuidos por todo el mundo. Y en realidad tenemos más alcance fuera de los Estados Unidos que en el interior del país. Y necesitamos asociados que nos ayuden a realizarlo. Muchas de las naciones donde tenemos oficinas en realidad no pueden pagar el costo del ministerio por sí mismas. Y por eso nosotros lo hacemos, pero sabes, conforme seguimos creciendo, necesitamos que más personas fuera de Estados Unidos se unan como asociados. Así que me gustaría invitarte a que hagas equipo con nosotros. Existen grandes beneficios para ti por ser un asociado, no solo en la eternidad, pero también en esta vida. Marcos capítulo 10, versículo 30.
Dice que no hay persona que no reciba 100 veces más ahora en esta vida, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna por causa del Señor. Entonces, si estás buscando un buen retorno por tu inversión, creo que este es un buen ministerio. Te bendecirá en el lugar en donde estás. Te invito a que te conviertas en un asociado nuestro hoy y que nos ayudes a difundir el Evangelio por todo el mundo. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Esta enseñanza completa está disponible en forma de libro, de guía de estudio, CD o DVD. Tú puedes obtener estos productos, así como muchos otros recursos valiosos en español cuando visites nuestro sitio web awmi.net/español. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio. Y solo quiero mostrarte todos los materiales que tenemos traducidos al español. Ni siquiera sé cuántos libros son, pero son docenas de libros. Tenemos guías de estudio. Tenemos muchísimos materiales de estudio que hemos diseñado para que recibas de parte del Señor. Y en verdad me gustaría invitarte a que por favor aproveches esto. Puede cambiar tu vida. Hemos visto millones de personas que han sido bendecidas. Dios te ama. Y todos estos materiales están aquí simplemente para ayudarte a crecer. Así que échales un vistazo. Nuestro anunciador te dará información acerca de cómo puedes recibir nuestros materiales de estudio en español. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Quiero anunciarte que hemos iniciado un Charis Daily Life Bible Study en inglés. Por casi 2 años hemos presentado un estudio bíblico cada martes por la noche. Ahora tenemos 5 días a la semana. Hemos cambiado los horarios para poder ajustarnos al horario de la mayoría de las personas. Va a ser muy bueno. Vamos a presentar nuestros instructores del Instituto Bíblico y será una bendición. Así que recuerda que ahora tenemos un Charis Daily Life Bible Study en inglés 5 días a la semana. Recientemente nuestros asociados han hecho posible que podamos comenzar a producir mis programas de televisión en español. Creo que esto va a ser una gran ayuda. Va a alcanzar a una gran cantidad de personas. El español es el segundo idioma más hablado en el mundo y estoy muy emocionado por esta oportunidad. Si todavía no eres un asociado y no has participado para ayudarnos a hacer este proyecto, te invito a que lo hagas. Gloria a Dios. Vamos a compartir el Evangelio en español por todo el mundo.